Hola, hola, mis amantes del drama turco. Bienvenidos un día más a su canal favorito donde diseccionamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de nuestras parejas favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que, sin duda, nos tiene a todos al borde del asiento. Si lo adivinasteis, vamos a hablar de Hande y Kerem, de su relación, de sus proyectos, y de esa confesión inesperada que, según dicen, dejó a Kerem en shock. Preparaos porque esto va a ser intenso. Vamos a analizar todas las pistas, las declaraciones ambiguas, las fotos robadas y los rumores que circulan para intentar descifrar qué está pasando realmente entre estos dos titanes de la actuación turca. Desde el éxito arrollador de Sen Kalkam, la química innegable en pantalla, hasta las especulaciones sobre un romance fuera de ella y su posterior, digamos, distanciamiento. Tenemos mucho que cubrir. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes y teorías, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí siempre encontraréis las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Así que dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en la pantalla, la chispa fue innegable. Su química era palpable, electrizante y rápidamente se convirtió en uno de los grandes atractivos de Sen Kalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. La serie, con su trama de amor improbable entre una florista con sueños y un arquitecto workaholic con un pasado complicado, resonó profundamente con el público. La mezcla de comedia romántica, drama familiar y paisajes impresionantes de Estambul la convirtieron en un escape perfecto para muchos. Pero, más allá de la trama, fue la conexión entre Hande y Kerem lo que realmente hizo que la serie brillara. Pero la magia no se limitó a la pantalla. Los rumores de un romance entre los dos actores comenzaron a circular casi desde el principio. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los abrazos que parecían durar un segundo más de lo necesario, todo apuntaba a que la conexión entre ellos era mucho más profunda que una simple amistad. La prensa rosa turca, siempre ávida de exclusivas, comenzó a seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Cada salida del set, cada comida en un restaurante, cada aparición pública era diseccionada en busca de la mínima señal de romance. Y por supuesto, los fans estaban enloquecidos. Anker, como se les apodó cariñosamente, se convirtió en un movimiento global, una legión de seguidores que analizaban cada interacción, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y Hande y Kerem, aparentemente, disfrutaban alimentando la llama. Publicaban fotos en sus cuentas de Instagram donde aparecían muy cercanos, intercambiaban comentarios cariñosos en sus publicaciones y participaban en entrevistas donde se dedicaban elogios mutuos. Esta estrategia, aunque probablemente involuntaria al principio, terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta de marketing para la serie. Se les veía juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas, viajando juntos, compartiendo momentos íntimos que inevitablemente terminaban en las páginas de las revistas del corazón. Oficialmente seguían siendo solo amigos, pero la evidencia parecía apuntar a algo más. Las fotos de sus viajes a las Maldivas, por ejemplo, fueron la gota que colmó el vaso. Aunque intentaron mantener su escapada en secreto, las fotos que ambos publicaron en sus redes sociales revelaron que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. La prensa rosa no tardó en publicar las pruebas y la especulación se disparó. Luego llegó el anuncio oficial. Sí, lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. La alegría entre los fans fue indescriptible. Anker era real, un cuento de hadas moderno que se había hecho realidad. Las redes sociales estallaron en felicitaciones y muestras de cariño. Parecía que el mundo entero celebraba su amor. Los fans organizaron fiestas, crearon hashtags y compartieron montajes de fotos y vídeos celebrando su relación. La confirmación oficial no solo consolidó su relación amorosa, sino que también disparó la popularidad de Sen Kalkam a niveles aún mayores. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Se les veía radiantes, enamorados, inseparables. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, asistían a eventos públicos de la mano, y hablaban abiertamente de su amor en las entrevistas. Eran la pareja del momento, un faro de esperanza y romance en un mundo a menudo sombrío. Se convirtieron en embajadores de marcas, aparecieron en portadas de revistas de moda y fueron invitados a eventos internacionales. Su relación parecía un cuento de hadas que se hacía realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de problemas comenzaron a surgir, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales, las declaraciones ambiguas en las entrevistas y la creciente distancia entre ellos en los eventos públicos.
Las publicaciones en sus redes sociales se volvieron más esporádicas y menos personales. En las entrevistas evitaban hablar de su relación o respondían con monosílabos. Su lenguaje corporal en los eventos públicos también cambió, ya no se tomaban de la mano, evitaban el contacto visual y mantenían una distancia considerable entre ellos. Al principio, los fans se negaron a creerlo. Negaban los rumores, defendían su amor con uñas y dientes, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Algo no iba bien entre Ande y Kerem. Crearon campañas en redes sociales para mostrar su apoyo a la pareja y difundir mensajes positivos. Organizaron eventos virtuales donde compartían sus mejores recuerdos de Anker y se consolaban mutuamente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los rumores de ruptura se volvieron cada vez más persistentes. Y entonces llegó el anuncio oficial. La confirmación de que todos temían. Ande y Kerem habían terminado su relación. El mundo Anker se desmoronó. La decepción fue palpable, el dolor profundo. Los fans se sintieron traicionados, desolados. ¿Cómo podía ser? ¿Qué había salido mal? La noticia de la ruptura se extendió como la pólvora por todo el mundo. Los fans expresaron su dolor y decepción en las redes sociales, algunos incluso acusando a los actores de haberlos engañado. La ruptura de Anker fue un duro golpe para la comunidad de fans de las series turcas. Desde entonces, Ande y Kerem han seguido caminos separados. Han continuado con sus carreras, han participado en nuevos proyectos y han intentado seguir adelante con sus vidas. Pero la sombra de Anker siempre les ha perseguido. Ande ha protagonizado otras series de éxito y ha ampliado su carrera como modelo. Kerem ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, siempre serán recordados como Anker, la pareja que conquistó al mundo con su química en la pantalla. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, del chisme jugoso, de la confesión inesperada que supuestamente dejó a Kerem en shock. Según fuentes cercanas a los actores, durante una conversación privada, Ande le habría revelado a Kerem algo que él nunca se esperó. Algo relacionado con su relación, algo relacionado con sus sentimientos, algo que cambió por completo la perspectiva de Kerem sobre todo lo que habían vivido juntos. Esta supuesta conversación tuvo lugar poco antes del anuncio oficial de la ruptura y, según las fuentes, fue el detonante que llevó a la decisión final. ¿Qué fue exactamente lo que Ande le dijo a Kerem? Esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente no tenemos una respuesta definitiva. Pero podemos analizar las diferentes teorías que circulan entre los fans y los medios de comunicación. La falta de información oficial ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans, quienes han elaborado una serie de teorías para explicar la ruptura. Una de las teorías más populares es que Ande le confesó a Kerem que, durante su relación, nunca estuvo completamente segura de sus sentimientos. Que a pesar de quererlo y de disfrutar de su compañía, siempre tuvo dudas sobre si realmente estaba enamorada de él. Esta teoría, aunque dolorosa, es una de las más plausibles, ya que las relaciones basadas en la fama y la presión mediática a menudo pueden nublar los verdaderos sentimientos. Esta teoría se basa en algunas declaraciones ambiguas que Ande hizo durante entrevistas, en las que hablaba de la presión mediática, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público, y de la necesidad de proteger su intimidad. Algunos interpretan estas declaraciones como una señal de que Ande se sentía agobiada por la relación, que no estaba segura de querer comprometerse por completo. La constante atención de los paparazzi y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden haber generado estrés y ansiedad en Ande, lo que dificultó la profundización de sus sentimientos por Kerem. Otra teoría es que Ande le confesó a Kerem que, durante su relación, se sintió utilizada por él para impulsar su carrera. Esta teoría es mucho más controvertida y se basa en rumores que circulaban sobre la supuesta ambición de Kerem y su deseo de convertirse en una estrella internacional. Aunque no hay pruebas que respalden esta teoría, algunos fans la consideran plausible debido a la rápida expansión de la carrera de Kerem después de su relación con Ande. Según estos rumores, Kerem habría utilizado su relación con Ande, una de las actrices más populares de Turquía, para aumentar su visibilidad y conseguir nuevos proyectos. Algunos incluso llegaron a afirmar que Kerem habría planeado su relación con Ande desde el principio, viéndola como una oportunidad para alcanzar sus objetivos profesionales. Esta teoría, aunque cruel, refleja la desconfianza que a veces existe en el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales pueden ser utilizadas como herramientas de marketing. Por supuesto, no hay pruebas que respalden estas acusaciones, y Kerem siempre ha negado rotundamente haber utilizado a Ande de ninguna manera. Pero la teoría persiste, alimentada por la desconfianza y el resentimiento de algunos fans que se sienten traicionados por la ruptura de Anker. La falta de pruebas no ha impedido que esta teoría se propague por las redes sociales, donde ha sido objeto de debate y controversia.
Una tercera teoría, quizás la más plausible, es que Ande le confesó a Kerem que, durante su relación, se enamoró de otra persona. Esta teoría explicaría la repentina ruptura entre Ande y Kerem, así como la aparente falta de interés de Ande en retomar la relación. Esta teoría, aunque dolorosa para los fans de Anker, es una de las más comunes en el mundo de las relaciones amorosas. De hecho, poco después de la ruptura con Kerem, Ande fue vista en compañía de otro hombre, el empresario Hakan Sabank, con quien actualmente mantiene una relación. Esto llevó a muchos a creer que Ande ya estaba enamorada de Hakan cuando todavía estaba con Kerem, y que su relación con Hakan fue el detonante de la ruptura. La rápida transición de Ande a una nueva relación después de la ruptura con Kerem ha sido interpretada por muchos como una señal de que ya había superado su relación anterior. Por supuesto, esta es solo una teoría, y Ande nunca ha confirmado ni negado haber estado enamorada de otra persona durante su relación con Kerem. Pero la evidencia circunstancial sugiere que esta podría ser la explicación más probable de la confesión inesperada que dejó a Kerem en shock. La falta de información oficial ha dejado espacio para la especulación y la interpretación, pero la teoría del enamoramiento con otra persona sigue siendo una de las más populares entre los fans. Pero independientemente de lo que Ande le haya dicho a Kerem, lo cierto es que su relación ha terminado, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande está felizmente enamorada de Hakan Sabank, mientras que Kerem sigue soltero y centrado en su carrera. La vida sigue y ambos actores han demostrado ser capaces de superar la ruptura y seguir adelante con sus proyectos personales y profesionales. Sin embargo, la sombra de Anker sigue presente en sus vidas. Los fans no se olvidan de su historia de amor, y siguen esperando, quizás en vano, una posible reconciliación. Cada vez que Ande o Kerem son vistos en público, o cuando hacen una declaración en una entrevista, las redes sociales se inundan de preguntas sobre su relación y sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. La esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans, quienes se niegan a renunciar a la idea de que Anker pueda volver a ser una realidad. Es una carga pesada para ambos, tener que vivir constantemente bajo el escrutinio público, sabiendo que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas. Pero es el precio de la fama, y tanto Ande como Kerem han aprendido a lidiar con ello. La fama tiene su precio y tanto Ande como Kerem han tenido que aprender a navegar por las aguas turbulentas del escrutinio público. Ahora bien, dejando de lado las teorías y los rumores, ¿qué podemos aprender de la historia de Ande y Kerem? En mi opinión, esta historia nos enseña varias lecciones importantes. La historia de Anker es mucho más que un simple chisme de celebridades, es una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y las dificultades que enfrentan las parejas famosas. En primer lugar, nos enseña que las relaciones en el mundo del espectáculo son extremadamente difíciles. La presión mediática, la falta de intimidad, la constante atención de los fans, todo esto puede hacer que una relación sea insostenible. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo y exigente, donde las relaciones personales a menudo se ven sacrificadas en aras de la carrera. En segundo lugar, nos enseña que las apariencias engañan. A menudo idealizamos a las parejas famosas, creyendo que su vida es perfecta y que su amor es eterno. Pero la realidad es que detrás de las sonrisas y las fotos en Instagram, hay seres humanos con problemas y sentimientos como todos los demás. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con las mismas vulnerabilidades y desafíos que cualquier otra persona. Y en tercer lugar, nos enseña que el amor no siempre es suficiente. A veces, por mucho que queramos a alguien, las circunstancias nos obligan a separarnos. Y aunque duela, es importante aceptar la realidad y seguir adelante con nuestras vidas. El amor es un sentimiento poderoso, pero no siempre es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en la vida. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una historia de amor, de éxito, de fama, pero también de desilusión y de decepción. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas, y que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentarse a obstáculos insuperables. La historia de Anker es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que es importante aprender a aceptar los desafíos y seguir adelante con optimismo. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde el nacimiento del fenómeno Anker, hasta la supuesta confesión que sacudió a Kerem. Hemos analizado las teorías, los rumores y las posibles explicaciones detrás de esta historia de amor que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, terminó de forma inesperada. Hemos explorado los diferentes ángulos de esta historia, desde la presión mediática hasta la posibilidad de un nuevo amor, tratando de encontrar una explicación a la ruptura de Anker. Recordad, hemos explorado la posibilidad de que Ande le haya confesado a Kerem dudas sobre sus sentimientos, su posible uso para impulsar la carrera de Kerem o, quizás lo más probable, un enamoramiento con otra persona. No tenemos certezas, solo pistas y especulaciones. La falta de información oficial nos obliga a confiar en la especulación y la interpretación,
pero es importante recordar que estas son solo teorías y no la verdad absoluta. Es importante recordar que estas son solo teorías, y que la verdad real solo la conocen Ande y Kerem. Lo que sí sabemos es que su historia nos ha dejado una serie de lecciones sobre las relaciones, la fama y la importancia de seguir adelante. La historia de Anker es un recordatorio de que las relaciones son complicadas y que a menudo terminan de forma inesperada, pero que es importante aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo. Ahora, quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre el tema. ¿Creéis que Ande le dijo algo realmente impactante a Kerem? ¿Cuál es vuestra teoría sobre lo que pasó entre ellos? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Vuestra participación es fundamental para crear una comunidad de amantes del drama turco donde podamos compartir nuestras opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos amantes del drama turco y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. No os olvidéis de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.